Mi gente, ya es esa época del año otra vez en la que tú y yo nos podemos enterar de los últimos movimientos que han estado haciendo pues, los inversores más grandes del planeta, más importantes, que manejan miles de millones de dólares en sus portafolios. Muchos de estos acaban de reportar su último trimestre de movimientos, entonces todo lo que han comprado o vendido de enero a finales de marzo lo vamos a estar checando el día de hoy y vamos a estar viendo el portafolio de 5 diferentes inversores, unos más conocidos que otros, pero todos sin duda bastante interesantes. Entonces, sin más, vamos a empezar en orden alfabético y vamos con el primero que tiene un portafolio bastante interesante. Y ese sería este señorón de aquí, Bill Ackman, que, bueno, maneja su fondo Pershing Square Capital Management. Si nos vamos por acá en Data Roma, podemos ver que maneja cerca de 12,000 millones de dólares y su portafolio la verdad es que está bastante concentrado, tiene muy poquitas acciones, solo tiene alrededor de 11 empresas en su portafolio de inversión. Si nos vamos a la última actividad que tuvo este señor, la verdad, dos de los movimientos que encuentro más interesantes, el primero es este de aquí. Como podemos ver, Uber es una empresa que antes no estaba en el portafolio de este señor y pues bueno, en este trimestre compró 30 millones de acciones de Uber Technologies. De hecho, esta compra, si nos vamos a su cuenta de Twitter, vemos que la anunció en prácticamente febrero del 2025, donde dijo que desde enero habían estado comprando acciones de la misma. Y para que vean lo importante que puede ser para una acción, una empresa, que un inversionista de este calibre invierta en tu empresa, pues bueno, como podemos ver, el 5 de febrero las acciones de Uber estaban en $64 más o menos y después del anuncio de que Bill Ackman le había invertido, pues esta acción prácticamente subió como un 18% más o menos. Y desde sus mínimos de los últimos 6 meses prácticamente, que fue en diciembre del 2024, que la acción llegó a valer menos de $60 a día de hoy, que ya vale más de 90, pues bueno, lleva una plusvalía del 55%. Yo en lo personal, también esta es una acción que está en mi portafolio. De hecho, el precio promedio al que yo la compré fueron $64. Entonces, a día de hoy me ha dado más de un 40% de rendimiento. Y ahora, la acción de Uber, pues bueno, tuvo bastante pánico por parte de los inversionistas. De hecho, si nos vamos de octubre del 2024 a enero del 2025, la acción cayó más de un 30%. Y mucho de esto tenía que ver con todo el pánico que hay acerca de los vehículos autónomos, porque si empresas como por ejemplo Tesla o Waymo pueden tener una flotilla de vehículos que no necesiten un conductor o un chofer, pues bueno, ese va a ser un modelo de negocios mucho más rentable que por ejemplo Uber, que sí tiene que dividir parte de sus ingresos, pues, con todos los conductores que registran sus coches en la aplicación. Entonces, este pánico, pues bueno, estuvo muy presente entre muchos inversionistas de Uber, por eso vimos que la acción cayó tanto. Pero bueno, en lo personal, algo que me da tranquilidad es esta cosita de aquí. La verdad es que Uber tiene bastantes asociaciones o acuerdos con empresas de vehículos autónomos, como por ejemplo Waymo, que bueno, Waymo a día de hoy es la líder mundial en viajes de vehículos autónomos. Hay más de 300,000 viajes semanales con sus vehículos. También tenemos a WeRide, que bueno, esta es una empresa china que opera también mucho en Europa y en el Medio Oriente, en lugares como Dubái también. Y lo mismo con Pony AI. Estas tres empresas de vehículos autónomos ya tienen acuerdos con Uber, parte de todas estas que vemos aquí que también están metiéndole fuerte al sector. Y pues bueno, como dice Uber, otros socios potenciales, pues bueno, serían por ejemplo Zoox, que esa es propiedad de Amazon, o el mismo Tesla, ya que a fin de cuentas el atractivo que tiene Uber es que es un agregador de demanda. Y bueno, la cantidad de datos que tiene Uber sobre todos sus usuarios y las horas pico, todo eso hace que el algoritmo de Uber sea bastante eficiente y este tipo de datos pues no lo tienen varias de estas empresas de vehículos autónomos, entonces es un win-win para ambas partes. Unos dan la tecnología y el otro da a los usuarios, a los clientes y da las horas pico. Y otro movimiento interesante por parte de Bill Ackman fue que si nos fijamos en la página de Data Roma, pareciera que vendió el 100% de su posición en Nike, que si nos vamos, por ejemplo, buscamos su acción, es una empresa que ha sufrido bastante, creo que ha sido de las peores empresas o de las peores acciones de quizás la última década. Para que se den una idea, desde noviembre del 2021 a día de hoy, sus acciones han caído más del 60%. Pero la realidad es que Bill Ackman no se deshizo de su posición de Nike, a pesar de lo que sale
en esta plataforma, sino lo que en realidad pasó si nos metemos a la página, por ejemplo, del propio Pershing Square, el fondo de inversión de este señor, dice que convirtieron sus acciones de Nike a call options. Estos call options son prácticamente derivados de la propia acción. Entonces, como tal, Bill Ackman no tiene acciones de Nike, sino que está usando un derivado que lo sigue exponiendo a las subidas o caídas de Nike, ya que, como él dice en esta presentación, pues esta nueva estructura les permite seguir expuestos, digamos, a la acción como tal de Nike, mientras que al mismo tiempo, pues bueno, ese dinero que no están metiendo a la acción de Nike lo pueden desbloquear para hacer nuevas inversiones como la que vimos en Uber. Y como menciona aquí, este tipo de derivados, este tipo de instrumentos financieros, pues no aparece en los filings 13F, que son prácticamente los reportes que estamos viendo aquí en Data. Entonces, como tal, Bill Ackman sigue estando bastante optimista en esta empresa, aunque seguramente no ha sido de la mejor de las inversiones desde que este señor entró, ya que si vemos su actividad, empezó a comprar Nike en el segundo trimestre del 2024. Y si nos fijamos aquí, nos vamos, por ejemplo, al segundo trimestre, que ya sería más o menos en mayo del 2024, pues bueno, la acción aún así ha tenido una caída, una minusvalía del 30%. Muchos inversores, la verdad es que han estado atraídos a esta empresa, a Nike, por la evaluación que tiene actualmente, porque pues ya vemos que está por los suelos. Y si nos vamos a FinChat, vemos que están cotizando evaluaciones bastante baratas a comparación de lo que nos ha tenido acostumbrado esta empresa. Pero la verdad, yo por el momento no tengo interés alguno de invertir en esta empresa. Puede ser que esté cotizando a precios baratos, puede ser que sea atractivo para muchas personas, para muchos inversionistas, pero yo por el momento la verdad no tengo interés y le veo mucho más potencial de crecimiento a otro tipo de empresas. Pero coméntame aquí debajo si esta es una acción en la que a ti te interesa entrar. Ahora, el segundo inversor que vamos a estar checando es Chris Hohn, que bueno, este es un inversor un poquito menos conocido que Bill Ackman, pero bueno, la verdad es que es un inversor muy legendario, es un británico y tiene su fondo de inversión llamado TCI Fund Management, que significa The Children's Investment Fund, porque bueno, este señor es una persona que dona la mayor parte del capital que genera. Y si nos vamos a su portafolio, maneja más de 40.000 millones de dólares. Y la verdad es que su portafolio en lo personal es de mis favoritos. Es un portafolio muy concentrado, solo 10 posiciones, similar a lo que tenía Bill Ackman. Y la verdad es que tiene puras empresas de una calidad bastante elevada. Para que se den una idea, en su portafolio tiene acciones tecnológicas como Microsoft y Google, que bueno, una empresa como Microsoft, pues bueno, tiene esta identidad de marca bastante conocida, tiene este historial detrás de éxitos y es una empresa que ha venido creciendo de manera muy estable, pero a ritmos bastante acelerados para los años que tiene esta empresa existiendo. Y es una empresa también que recibe muchos ingresos recurrentes porque tiene bastantes modelos de suscripción. Entonces, eso es algo que sin duda le gusta a este inversor. Por acá también tenemos empresas como Moody's y S&P Global. Estas son calificadoras prácticamente, califican el riesgo, por ejemplo, de un préstamo, de una inversión. Son las que le dan calificaciones a países o a empresas para saber qué tanta solidez financiera tienen. Tenemos empresas como Visa, que bueno, Visa todos la conocemos, es un absoluto tanque de las empresas con mejores márgenes de utilidad, con mejor rentabilidad que hay en todo el mercado. También tiene empresas ferroviarias como por ejemplo Canadian Pacific y Canadian National Railway. Y un poco más en tema de infraestructura, también tenemos por aquí a Ferrovial, que bueno, esta es una empresa española que construye aeropuertos, construye carreteras, construye autopistas, edificios. Y este tipo de empresas le gusta mucho a Chris Hohn porque son empresas con altas barreras de entrada. O sea, por ejemplo, en la industria de la moda, por ejemplo, no hay tantas barreras de entrada porque es muy fácil construir tu propia marca y empezar a vender a manera global. Pero, por ejemplo, si tú quisieras competir con Canadian National o Canadian Pacific, sería muy complicado entrar a ese mercado, construir tus propias líneas de tren, construir los propios trenes per se y mantener toda esa infraestructura es algo que es muy difícil de mantener. Y lo mismo con Ferrovial. Ferrovial es una empresa que opera aeropuertos y también los construye. ¿Qué tan difícil debe de ser entrar a ese mercado? Porque también muchas veces hay que lidiar con el gobierno, son concesiones gubernamentales. Entonces, por lo que vemos en el portafolio de este señor, invierte en empresas con altas barreras de entrada o lo que se le conoce como moats, que tienen muchas ventajas competitivas, entonces para los rivales es muy difícil competirles. Y pues aquí en este portafolio estamos viendo prácticamente muchos monopolios distintos en industrias diferentes
Y quizás la acción o la empresa más riesgosa que está en su portafolio es esta de aquí, Alphabet o bueno, Google, que bueno, en los últimos días ha estado viendo bastantes malas noticias. También, por ejemplo, si nos fijamos y buscamos a Google por aquí, vemos que su acción, por ejemplo, de febrero del 2025 a abril cayó más de un 29%, casi un 30%, sobre todo por el miedo que hay sobre los modelos de lenguaje como ChatGPT, que están reemplazando la búsqueda que se daba de manera natural en Google. Cada que tenías una duda lo hacías en Google, pero ahora lo estás haciendo en ChatGPT o lo estás haciendo con Meta AI o lo estás haciendo con Perplexity. Entonces, sin duda, le está quitando participación en búsquedas más que nada educativas y sin duda es un riesgo que este señor está viendo y entonces vemos que ha estado reduciendo bastante su participación en Google. Y pues bueno, yo siendo accionista de esta empresa, la verdad es que Google es una empresa en la que tengo bastante optimismo porque sí, como tal, ChatGPT le está quitando bastante participación, digamos, a Google en búsquedas educativas, pero en búsquedas comerciales Google sigue siendo el número uno, sin duda alguna. Por ejemplo, cada que quieres buscar un vuelo, cada que quieres buscar un hotel, cada que quieres buscar una página web de algún producto que quieres comprar, lo sigues haciendo en Google. Entonces, todo eso le sigue generando muy, muy buenos ingresos a la empresa, pero sin duda es una acción que ha aumentado, digamos, su nivel de riesgo y ha aumentado su nivel de impredictibilidad. O sea, es más difícil predecir qué va a pasar en un futuro con todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial. Y pues bueno, es una de las principales empresas en mi portafolio. Entonces, sin duda es una empresa con la que voy a seguir con bastante cautela. Tal vez reduzca un poquito mi posición, pero sigo teniendo bastante optimismo acerca de la misma. El tercer inversionista que vamos a estar viendo por aquí es el señor David Tepper con su fondo Appaloosa. Este señor tiene un portafolio un poquito más grande, ya que cuenta con alrededor de 35 posiciones dentro de él y maneja 5.5 billones de dólares. Si nos fijamos, este señor que tuvo una apuesta muy muy fuerte durante el año pasado en todo el mercado chino, pues ya empezó a reducir toda esa exposición. Redujo sus participaciones en Alibaba, en Pinduoduo, en JD.com, en FXI, que este FXI prácticamente mide a las 50 empresas más valiosas de China, es como un S&P para ellos. Y si nos fijamos, por ejemplo, en Alibaba, y este año en específico ha sido un año excelente para ellos, para que se den una idea, del 10 de enero del 2025 al 20 de mayo, a día de hoy que estamos grabando esto, ha tenido un rendimiento del 55%. Entonces, sin duda, estamos viendo que este señor ya está teniendo suficientes ganancias, digamos, con estas posiciones. Supongo que le fue bastante, bastante bien con esta apuesta, entonces ya está reduciendo su exposición a este mercado, pero bueno, sigue bastante, bastante expuesto al mismo. Por ejemplo, Alibaba sigue siendo su principal acción dentro de su portafolio con un 22% casi del portafolio total. Si nos fijamos, este señor también invirtió o agregó posiciones de Meta, de Google, de Uber, que bueno, estas tres posiciones de hecho también fueron movimientos que yo hice este último trimestre, entonces estoy bastante, bastante de acuerdo con esos movimientos. Con lo que no estoy tan de acuerdo es con este movimiento que hizo de ASML, que bueno, redujo prácticamente más de la mitad de su posición en esta empresa. Recordemos que ASML es la líder mundial en estas máquinas gigantescas de 300 millones de dólares. Ayudan a producir los chips más avanzados del planeta. Son máquinas de litografía. Y si vemos su acción, por ejemplo, si buscamos ASML por aquí, vemos que de julio del 2024 a día de hoy han tenido una minusvalía del 30%. Y esto se debe principalmente a que el gobierno americano y el gobierno de los Países Bajos de su propio país les ha puesto restricciones a esta empresa para mandar sus máquinas más avanzadas a países como China por la guerra comercial que ya todos conocemos. Y a fin de cuentas, cerca del 40% de las ventas de esta empresa vienen de esta región. Entonces, sin duda, eso ha aumentado el riesgo de esta empresa y por eso hemos visto una reducción tan fuerte en esta posición. Pero a mí la verdad es que se me sigue haciendo una empresa sólida. Es, de hecho, yo creo que la única empresa relacionada a inteligencia artificial, digo, fuera de Google, de Amazon, de Meta, sino 100% relacionada a la inteligencia artificial es ASML. Y siento que sí, son riesgos macroeconómicos, pero la verdad no me gusta fijarme mucho en lo macro, sino me gusta fijarme o hacer análisis fundamental en las empresas individuales. Y siento que poco a poco las tensiones comerciales ya hemos visto que han empezado a cesar, el tema arancelario han empezado a haber acuerdos entre ambas partes y de todas maneras puede ser como Nvidia que
tenido muchas restricciones, por ejemplo, en el mercado chino, y para ello se ha estado diversificando y se ha estado moviendo a otras regiones como por ejemplo el Medio Oriente, donde ha encontrado pues ya un mercado emergente. Pero bueno, vemos que no solo redujo su participación de ASML, sino en toda la industria de inteligencia artificial en general. También Micron Technology la redujo en un 66% y Nvidia la redujo en un 55%. Y bueno, Qualcomm también la tenemos por aquí, la redujo más del 50%. El siguiente inversor que tenemos por aquí es uno bastante comercial, bastante conocido, el señor Michael Burry, famoso inversor que rentabilizó la crisis financiera del 2008, él con su fondo Sean Asset Management. Y vean este portafolio, por favor. Recordemos que Michael Burry es un inversionista muy poco convencional. A día de hoy solo tiene una acción en su portafolio y el 100% de su capital lo tiene invertido en Estée Lauder. Estamos hablando de más o menos 13.2 millones de dólares. Esta empresa cosmetiquera que, por ejemplo, si la buscamos por aquí, vemos que ha tenido un par de años desastrosos, para ser verdad. Desde enero del 2022 a día de hoy ha caído un 80%. O sea, imagínense esa caída. Pues bueno, Michael Burry seguramente compró a precios de por aquí, entonces no creo que le haya ido muy bien todavía con su posición de Estée Lauder, pero ya sabemos que este es un inversionista que le gusta hacer trades, no tanto inversiones, sino simplemente inversiones, digamos, pero a corto plazo o tendencias, especulaciones que ve de un mes para otro y le gusta capitalizar en este tipo de oportunidades. Entonces vemos aquí que el 100% de su portafolio está en Estée Lauder y es un inversor, la verdad, muy difícil de seguir porque si vemos su portafolio cambia de manera muy repentina. Para que se den una idea, todas las posiciones que tenía en su portafolio las vendió este trimestre, mientras que el trimestre pasado, pues bueno, compró muchas empresas, vendió muchas empresas, lo mismo en el tercer trimestre de 2024 y lo mismo en todos los trimestres anteriores. Entonces es un inversionista un poquito complicado de seguir y de hecho recuerden que nosotros ya vamos retrasados porque aquí nos está diciendo los movimientos del primer trimestre del 2025, pero podría ser que en este mes de mayo ya o en el mes de abril ya se deshizo completamente de su posición en Estée Lauder y compró 5 empresas diferentes y vendió 3 empresas diferentes. Entonces es un inversor muy difícil de seguir, muy poco convencional, pero bueno, ahí tenemos su portafolio. Entonces, si los otros inversores estaban concentrados con un portafolio de 10 posiciones, pues este señor está más allá de concentrado. Después nos pasamos con Pat Dorsey, que este señor, pues bueno, tiene su propio fondo de inversión, Dorsey Asset Management. Este no es un inversionista tan conocido tampoco, pero bueno, la verdad es que tiene una muy buena reputación dentro del mercado, trabaja en Morningstar, que es uno de los medios financieros más importantes del mundo, y es el autor de un par de libros bastante buenos. Vemos que también tiene un portafolio relativamente concentrado con solamente 11 posiciones y maneja alrededor de 940 millones de dólares. Entre sus principales movimientos, la verdad es que hay un par que me gustan bastante. Primero tenemos el movimiento de que agregó a su posición de Meta. Meta, si la vemos por aquí, es una empresa que con todo el pánico que hubo por los aranceles de febrero del 2025 a abril prácticamente tuvo una minusvalía del 30% y ver una caída tan fuerte en una empresa de esta calidad, la verdad es que no se ve todos los días. Yo en lo personal, claro, aproveché también para entrar a esta empresa. De hecho, si vemos por aquí, el precio promedio al que la compré fueron $500, aunque ya tenía posiciones de Meta antes. Entonces me ha dado un rendimiento de cerca del 25% en un periodo de tiempo de prácticamente un mes. Entonces ha sido bastante positivo esta compra, aunque todavía es muy corto plazo. Pero bueno, vemos que agregó a su posición de Meta y otras dos posiciones que yo en lo personal también concuerdo. La primera es ASML, que bueno, ASML ya lo cubrimos, pero bueno, este señor estuvo invirtiendo en la empresa, probablemente a precios de $700 más o menos. En lo personal estuve comprando acciones de esta empresa en también el mes pasado con todo el miedo por los aranceles, la compré en un promedio de $636. Entonces me ha dado una plusvalía del 16% en cuestión de un mes también, bastante positivo. Es una empresa que en lo personal me gusta, es prácticamente un monopolio. Y la otra empresa que también me gusta bastante es Booking Holdings y esta es una empresa que vemos que no tenía en su portafolio, sino que la acaba de agregar el último trimestre. Si nos vamos a la acción de Booking,
podemos ver que también en abril tuvo un ligero tropiezo y de diciembre a abril prácticamente tuvo una minusvalía del 21%, pero vemos cómo se ha recuperado bastante. Yo en lo personal aproveché para comprar en estas caídas. También en abril compré en promedio de $4,300 más o menos, 4,400. Entonces, de 4,400 prácticamente a día de hoy, pues bueno, también me ha dado una plusvalía del 20%. Booking en lo personal es una empresa que me gusta bastante, no solo me gusta la acción, sino es una empresa que yo uso en mi día a día. La verdad es que cada vez que viajo, antes usaba un poquito más de Airbnb, pero a día de hoy la verdad es que utilizo mucho más la aplicación de Booking. La verdad me encanta y de ahí pues saqué la idea para invertir en la empresa, analicé sus números y la verdad se me hace una empresa sumamente rentable que requiere de poco capital para operar. A fin de cuentas, es una intermediaria entre todos nosotros, los clientes y los hoteles. Y similar al caso de Uber, pues es un agregador de demanda. Y en mercados como por ejemplo el europeo, la verdad es que es un éxito total. Tantos hoteles diferentes que hay en esa región, la verdad es que Booking le agrega mucho a este tipo de mercados y le veo mucho potencial también en mercados más emergentes en otras zonas del mundo. Y para que se den una idea de la rentabilidad de esta empresa, si nos regresamos a FinChat por aquí y por ejemplo comparamos el retorno sobre el capital empleado, ya hemos cubierto esta métrica varias veces, vemos que mientras Airbnb tiene retornos del 27% y Marriott retornos del 22%, Booking tiene retornos del 70%, o sea que requiere mucho menos cantidad de capital para generar retornos gigantescos. O en otras palabras, de cada $100 que se le invierten a largo plazo a esta empresa, genera $70 en utilidades, mientras que Airbnb y cadenas hoteleras como Marriott generan 26 y $22. Entonces es una diferencia abismal y es una empresa que la verdad me gusta bastante y que vi a muy buenos precios durante los últimos meses. Entonces, en general, muy buenas compras las que hizo este señor, en mi opinión. Y ya por último, nos pasamos con el mismísimo Warren Buffett, que bueno, este señor creo que ya no necesita ningún tipo de introducción. Y si nos vamos a su portafolio, vemos como este trimestre no tocó prácticamente nada su posición de Apple, que vimos que había estado reduciendo bastante en el último año prácticamente. Pasó de ser un 50% de su portafolio a un 25%. Y entre sus principales movimientos tenemos que duplicó prácticamente su exposición en la empresa de Constellation Brands. Que recordemos que Constellation Brands, pues bueno, es la empresa que maneja marcas muy famosas como Modelo, Corona, Victoria, Pacífico, pero estas solo las opera en Estados Unidos, ya que a manera global las opera otra empresa que es la dueña en realidad de estas marcas que se llama Anheuser-Busch InBev. Y la segunda empresa que estuvo agregando bastante, también duplicó su exposición, fue Pool Corporation. Esta la verdad era una empresa que no conocía mucho, pero investigando un poquito, pues bueno, vemos que Pool Corporation es prácticamente un monopolio completo, controla alrededor del 80% del mercado de productos para la manutención o para la construcción de albercas, albercas personales o albercas, digamos, de uso personal. Que si nos fijamos, de hecho, esta empresa tuvo un auge bastante fuerte durante el 2021 y 2022. Si vemos, por ejemplo, el crecimiento de sus ventas nada más año con año, pues bueno, en el 2021 aumentó un 34% y en el 2022 un 16%. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, claro, principalmente a la pandemia, como la gente no podía salir, no podía hacer nada en las calles, pues claro, la manera para entretenerse era construirse su alberquita en su casa y pues claro, hay que mantenerla, hay que tenerla siempre bonita y vemos que esta empresa se benefició bastante, pero desde entonces, pues bueno, vemos que sus ventas ya han vuelto a ralentizarse un poquito y por lo mismo vemos como su acción, por ejemplo, ha pasado de valer $578 a 311, o sea, una caída de casi el 50%. Entonces, pues Warren sin duda está viendo algo por aquí, pero bueno, la verdad es que esta es una empresa de la que desconozco completamente, no es mi estilo de empresa, pero al ver que es un monopolio, sin duda veo por qué Warren invertiría en una empresa así, con la que pues es muy difícil competir, tiene altas barreras de entrada y no es muy fácil romper este tipo de empresas. Y bueno, un último comentario también sobre el portafolio de Warren Buffett. Vemos aquí que vendió el 100% de su posición en Nubank, bueno, en Nu Holdings, que sin duda fue una posición bastante rentable para la empresa, ya que inclusive empezaron invirtiendo en Nu desde antes de que saliera a bolsa, desde antes que se hiciera pública. Entonces no dudo que fue una muy buena inversión para ellos. La verdad que esté vendiendo Warren Buffett significa que yo voy a vender, porque bueno, yo en lo personal también tengo posiciones en Nu Holdings.
La verdad es que no me preocupa, yo le sigo viendo bastante potencial de crecimiento a Nu, me sigue gustando la acción y la seguiré manteniendo a largo plazo. Pero bueno, tú coméntame si tienes algunas de las empresas o te interesaría entrar en alguna de las empresas que estuvimos viendo en los portafolios de estos grandes magnates. Como siempre, no recomiendo seguir ninguno de los portafolios de estos señores a ciegas y copiarles todos sus movimientos, sobre todo si estamos hablando de Michael Burry. Pero bueno, sin duda te puedes inspirar de varios de estos, como en el caso de Chris Hunt, por ejemplo, tiene un portafolio que la verdad me gusta bastante. O bueno, Bill Ackman, la verdad es que veo que tenemos varias acciones en común. Entonces recuerda siempre hacer tu propio análisis y si te gusta este tipo de videos, dale like, suscríbete y nos veremos en el siguiente. Chao, chao, chao.